Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Shalom, shalom amigos, un abrazo grande, grande a cada uno de ustedes, haciendo tefilot, plegarias al Eterno por cada uno de ustedes. Hoy quiero compartirles un tema importante que se trata de por qué debemos hacer oraciones, tefilot, cómo hacer que la voluntad, los planes del Eterno se manifiesten, se concreten en nuestras vidas. Para ello quiero leerles dos libros. Uno es Daniel, el segundo es el profeta Jeremías. Vamos a leer en Daniel el capítulo 9, del 1 al 6, pero leamos todo el capítulo en su casa, lo puede leer, estudiar, ver allí cómo Dios habla a Daniel, lo que ocurre en esta oración que hace Daniel a Hashem. Y en Jeremías vamos a leer el capítulo 29, algunos versos, pero usted lea todo el capítulo. Es muy interesante porque a veces decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios no hace algo frente a esta situación? ¿Por qué estas cosas no cambian? Y a veces deseamos, pero no se concreta. Teniendo a Dios de nuestro lado y sabiendo que Dios ha hablado. Vamos a ver a Daniel aquí cómo él responde a lo que Dios había hablado unos años atrás. Aquí Daniel está cautivo en Babilonia, ya llevaba varios años y ya estaba bastante mayor de edad. Se cree que podría tener en este momento unos 86 años. No era una persona joven, no estaba en su vigor, no en su plenitud de la vida, sino ya había atravesado diferentes etapas en su vida cautivo. Él fue cautivado, llevado a Babilonia ya de adolescente, y Dios lo ha usado y Dios ha estado con él siempre, porque Daniel supo, entendió y creía en todo lo que Dios estaba haciendo y en los planes del Eterno. Y aquí vamos a ver una faceta muy importante que queremos copiar, que queremos nosotros también tener y hacer en nuestras vidas. Capítulo 9 de Daniel, verso 1 al 6. Aquí habla de que el primer año de el rey Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Hashem al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. O sea, buscó a Dios con todo su ser, en angustia por el cilicio, luto que se usaba, cenizas, se sentaban sobre cenizas en símbolo, demostración de quebranto. Verso 4. Y oré a Hashem, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Adonai, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad,
hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y vámonos a Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 29, versículos 4 al 14. Vamos ahí a leer lo que Daniel leyó en ese momento. Así ha dicho Hashem de los ejércitos, Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos. Cásense y engendren hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense ahí y no se disminuyan. Está hablando a los cautivos que están en Babilonia. Y procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar, y rueguen por ella a Adonai, porque en su paz ustedes tendrán paz. Porque así ha dicho Adonai Sebaot, del Señor de los ejércitos, Dios de Israel: no los engañen vuestros profetas que están entre ustedes, que habían sido llevados también cautivos, ni vuestros adivinos no atiendan a los sueños que sueñan. Había gente que se decía ser profeta, que hablaba de parte de Dios, que veía visiones, que tenía sueños, que le decían una y otra vez que iban a volver a Jerusalén, que Dios los iba a librar, que van a salir victoriosos de todo esto. Entonces Dios le dice: no se dejen engañar por ellos, porque falsamente, verso 9, les profetizan ellos en mi nombre. Yo no los envié, ha dicho Hashem. Porque así dijo Hashem: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los voy a visitar y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerles volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Hashem, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me van a invocar y vendrán y orarán a mí, y yo los voy a oír. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón, y seré hallado por ustedes, dice Hashem, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Hashem, y os haré volver al lugar de donde los hice llevar. Lean todo el capítulo 29 de Jeremías, como también el de Daniel capítulo 9. Aquí Daniel leyó esta profecía, leyó la palabra de Hashem que le dio al profeta Jeremías y fue enviada por carta a todos los cautivos que estaban en Babilonia. Y él está diciendo: van a estar allí 70 años. No se dejen engañar por aquellos que le dicen: no, vamos a salir de aquí, vamos a irnos, Dios nos va a liberar. ¿Por qué? Porque a causa del pecado, de la rebeldía, de la iniquidad, de la desobediencia, de haber dejado los mandamientos y estatutos de Hashem, fueron llevados cautivos.
se volcaron a la idolatría, se volcaron a la adivinación, se volcaron a la agorería y muchas otras cosas que hacían las otras naciones. Por lo tanto, Dios les advirtió una y otra vez y no oyeron, tal como Daniel hace en su oración. Pero Daniel no había pecado, Daniel era justo, Daniel se guardaba, Daniel se cuidaba delante de Hashem de guardar sus mandamientos, de no comer comidas que Dios le había dicho que no coman, guardaba el Shabbat, hacía sus oraciones 3 veces al día, abría su ventana en su casa, siendo él un principal en Babilonia. Él no tenía temor, él no tenía miedo ni vergüenza de mostrarse como un verdadero creyente en Hashem, alguien que confiaba en Adonai a pesar de que estaba cautivo y que las cosas no estaban fáciles para el pueblo de Israel. Él se mantuvo fiel, con un corazón puro, un corazón humilde, y tenía fe de que Dios iba a cumplir su palabra. ¿Qué debemos hacer nosotros para que Hashem haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo? Porque a veces decimos, pero si yo soy creyente, si yo voy a la sinagoga, si yo oro, si yo pido, canto, cumplo con todo, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué la palabra de Dios no se cumple en mi vida? Aquí vemos que Daniel, cuando leyó lo que Dios había dicho, y sobre todo cuando dice que se van a cumplir los 70 años y ya era el momento de que se había cumplido los 70 años en Babilonia, dice: Dios los va a visitar y va a despertar sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo. O sea, Daniel dijo, Dios sabe los pensamientos, Dios sabe cuál es su voluntad, Dios sabe lo que va a hacer con nosotros. Por lo tanto, Daniel comenzó a buscarlo de todo corazón, como dice aquí: entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo los voy a oír, y me buscarán y voy a ser hallado, porque me buscarán de todo corazón. Daniel no vio al pueblo, no vio a los cautivos de Jerusalén hacer esto, pero él dijo: yo lo voy a hacer por el pueblo. Por eso que él habla: hemos pecado, hemos desobedecido, hemos sido rebeldes, hemos cometido iniquidad, nos hemos olvidado y dejado los mandamientos y estatutos que tú nos habías dicho. No hemos oído ni hemos hecho caso a lo que los profetas que hablaron en nombre tuyo nos habían dicho. Él se incluyó en esa oración de arrepentimiento y volvió su corazón a Adonai. Y Dios le respondió, y la historia habla de Zorobabel, habla de Esdras, y cuántos otros volvieron a Jerusalén, reedificaron los muros quemados, el templo que había sido quemado, destruido. Y aquí vemos cómo Dios despertó el corazón de Daniel y despertó el corazón de muchos otros que ahí en los caldeos, cuando estaban cautivos del pueblo de Israel. Pero también, si nosotros leemos al profeta Isaías, leemos a Daniel, leemos a Esdras, muchos del pueblo de Israel no querían volver a Jerusalén. Y esto me recuerda cuando antes de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra les dijo a los judíos que estaban en Europa y sobre todo los que estaban en Alemania: este es el momento de que puedan volver a su tierra, vayan a su tierra, porque nosotros, Inglaterra, el Reino Unido había estado allí y les quería entregar, pero el pueblo judío dijo: no, porque estamos bien, ganamos dinero, estamos cómodos, somos ricos aquí, estamos bien, no vamos a volver a esa tierra desértica, a esa tierra que tendríamos que empezar todo de nuevo. Y justamente en esa Segunda Guerra Mundial
surge este personaje llamado Hitler con un espíritu de destrucción, un espíritu de muerte, de exterminio para el pueblo judío. Qué difícil es a veces hacer cambios en la vida. Y Dios habla, como aquí le habló a través del profeta, y muchos no quisieron oír y no querían volver a Jerusalén. Pero aquí encontramos nosotros un principio de vida, que la palabra de Dios debe ser leída, oída, atesorada en el corazón, creída, puesta en práctica en nuestras vidas y también orarla, pedirle a Dios. Tú dijiste, como Daniel lo hizo. Mira, Dios, tú lo has prometido, tú has hablado, tú lo has dicho y yo creo y oro y te pido para que esto se haga realidad en mi vida, en mi entorno, en mi familia, en mi trabajo, en mi país, en mi nación. Quiero, Adonai, que tú seas exaltado, glorificado, engrandecido, que obres en mi corazón, en mi cuerpo físico, en mi mente, en mi alma, en mi economía, en mis hijos, en mis matrimonios, porque Adonai ha dado promesa como lo ha hecho aquí. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes para hacerles el bien, no el mal, y darles lo que necesitan. La raíz del problema es que nosotros no oímos a Dios, no le creemos, no conocemos su corazón y nos desviamos, nos apartamos de Él. Este es un tiempo, amados amigos, que tenemos la oportunidad de volver nuestro corazón a Hashem, irnos a la palabra, meditar, pensar, repetirla, atesorarla en el corazón, vivirla, creerla, porque en ella nosotros encontramos vida, encontramos respuestas, encontramos luz, como decía el salmista, luz es tu palabra en mi camino. El que alumbra nuestras vidas nos da propósito y entendimiento de los planes de Hashem para usted, para mí, para la nación de Israel y también para el mundo. Búsquele de todo corazón, que Hashem despierte el corazón de usted para orar, para buscarle, para amarle, para volver a Él, para poder atesorar su palabra, sus mandamientos y sobre todo hacer teshuvá, humillándose delante de Él, reconociendo de que no podemos nosotros vivir y tener un buen futuro si estamos lejos de Él. Acerquémonos con corazón humilde y sencillo ante el trono de gracia, porque Dios nos ama. Dios nos ha perdonado en Yeshua, ha abierto las puertas para que podamos entrar a su presencia y hallar en Él el oportuno socorro. Que Adonai les bendiga, les guarde y haga prosperar su camino y medite en esta palabra. Tome tiempo de leerla, de estudiarla, de atesorarla en su corazón y ore y pida y haga tefilá al Eterno, porque Él oirá y responderá. Un abrazo grande, Shabbat Shalom.